Bienvenido hermano, hermana que nos está viendo en esta mañana, que el Señor lo bendiga. Bienvenido a nuestro servicio por internet. Welcome, Hope Church. We are very glad that you are joining us this morning and may the Lord bless you. El día de hoy estamos teniendo nuestro último sermón en el libro de Hechos y el sermón se titula El final del principio. Y el día de hoy vamos a aprender acerca de estas últimas palabras que el apóstol Pablo dice, que Lucas escribe acerca de Pablo, que Pablo estaba en su casa sufriendo arresto, pero le estaba predicando acerca de Cristo sin temor, ¿no? Y con mucha valentía. Today we're going to be sharing the sermon about the last chapter in Acts 28, or the last chapter of the book of Acts. And the title of the sermon is the ending of the beginning. So Pastor Flo is going to be preaching that sermon in Acts 28. So I'm very excited for you that you are joining us, but also that you're going to hear the Word of God in English and in Espanol. So very glad that you are with us this morning. So may the Lord bless you, and we are ready to start. Hermano, gracias por acompañarnos en esta mañana y vamos a estar empezando el servicio y gracias por acompañarnos el día de hoy. Dios los bendiga. God bless you. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana de octubre. Ya nos encontramos nuevamente, estamos ya cerrando la serie de sermones del libro de Hechos en el cual nos encontramos hoy, y el día de hoy vamos a estar viendo en las Escrituras las últimas palabras que Lucas registra del apóstol Pablo. Y vamos a hablar acerca de cómo es que, aún estando al finalizar el ministerio, ¿no? Hechos 28 termina, pero Hechos 29 continúa. Y Hechos 29 continúa porque la obra de Dios, la iglesia de Jesucristo, continúa. Hechos es un libro que está, digamos, enmarcado en el nacimiento de la iglesia. Y este nacimiento de la iglesia queda registrado gracias a Lucas, ¿no? Y vemos cómo es que la iglesia nace desde la partida del Señor Jesucristo a la presencia del Padre, pero que sin embargo la obra de Dios continúa a través de los apóstoles, a través de la vida de Pedro y a través también de la vida del apóstol Pablo. Así que la iglesia continúa. Ya la próxima semana vamos a cambiar de foto porque ya estamos dejando el verano y entramos al invierno, así que, o al otoño, así que vamos a actualizar esas fotos. Pero lo importante hoy es que podamos encontrarnos, y el título del sermón, if we can go to the next slide, Lori, se titula El final del principio. ¿Cuántos han visto a Bugs Bunny y los cartoons, ¿no? Estos dibujos animados que habían? Me hace recordar esta foto. Así que el día de hoy vamos a ir a lo que implica el final del libro de Hechos, pero al mismo tiempo el principio y la continuación de la iglesia de Jesucristo. Vamos a orar. Mi Dios amado, gracias por esta mañana, por darnos, Señor, tu palabra, por darnos, Padre amado, este espacio, este tiempo para poder, Señor amado, compartir tu palabra. Así que oro, Señor, para que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo nos pueda liderar, nos pueda ayudar a entender las palabras de Cristo, y que, Padre, veamos el día de hoy cómo tú continúas obrando de una manera especial dentro de tu iglesia y sobre todo dentro de la misión que tú nos has dado para continuar, seguir, Señor amado, siguiendo, testificando de Cristo. Padre, el día de hoy toma el control de este tiempo y ayúdanos una vez más a poder entender tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a la Biblia, por favor. Hechos, capítulo 1. Vamos a tomar unos versos de ahí vamos a continuar con Hechos 28. If we can go to the next one, please, Lori. Dice la palabra en Hechos 1, 6, 7. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿y cuándo es ahora cuando vas a establecer o restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer ni la hora ni el momento
determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Let's go to the next one. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Let's go to the next one, please. Hermanos, en el griego, las últimas palabras que Pablo va a decir, ¿no?, que Lucas va a registrar, hay una palabra que se traduce como sin impedimento. Pablo está predicando, dice, en su casa y está él dando testimonio de Cristo, está enseñando y está, digamos, predicando a Jesús aún en arresto domiciliario. Y lo está haciendo, hermanos, con una convicción. Y esta palabra es muy interesante porque va a decir sin impedimento. Las palabras en griego, cuando las traducimos, se puede traducir como confidentemente o con valentía y sin impedimento. Let's go to the next one, please. Y esto nos debe de llevar a nosotros a pensar de que el evangelio se va, digamos, a perpetuar en el corazón de sus hijos y que a la gente, ¿no?, se les va a continuar enseñando acerca del Señor Jesús, ¿no?, acerca de quién fue Cristo, acerca de lo que Él hizo. Y esto lo vamos a ver en los siguientes versos. Let's go to the next one, please. Vamos al capítulo 28 del libro de Hechos, versos 30 al 31. Dice lo siguiente: durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Pablo abre sus casas para poder invitar a otras personas y que puedan escuchar de Cristo, algo que también nosotros debemos de hacer. Y predicaba, dice, el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Sin impedimento y sin temor alguno. Estas son las palabras, hermano, que tenemos en esta mañana que reflexionar. Así que vamos a ver la palabra clave el día de hoy. Se va a llamar obstáculo. Let's go to the next one, please. Obstáculo. Porque a veces los obstáculos presentan impedimentos cuando nosotros queremos avanzar. Let's go to the next one, please. ¿Qué cosa es un obstáculo, pastor? Es una barrera, es un problema, es una dificultad, un bloqueo, una complicación. Es un obstáculo. Es algo que obstruye, que se opone o que puede obstaculizar el progreso en el cual nosotros estamos yendo. Algo que se interpone en su camino, en su familia y en esta iglesia. Si quizás vemos lo que está sucediendo con la vida de Pablo, podemos decir, Pablo está enfrentando un gran obstáculo ahora. Pero sin embargo, cada obstáculo que se presentaba en la vida de Pablo, hemos estado aprendiendo a través del libro de Hechos que Pablo lo miraba como una oportunidad para poder, digamos, predicar el evangelio. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender eso de, digamos, estos hombres que Dios ha utilizado para poder, digamos, movilizar a la iglesia y poder liderar la iglesia. Muchas veces nosotros cuando nos enfrentamos a los obstáculos, lo primero que hacemos es deprimirnos, es ponernos, ¿no?, en modo angustia. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos debe demostrar y de enseñar de que muchas veces las dificultades y los problemas que nosotros podemos pasar son una gran oportunidad para poder ver la mano de Dios y para poder ver cómo Dios se puede glorificar. ¿Estás pasando obstáculos en tu vida? De repente esta es una excelente oportunidad para poder conocer a Dios de una manera diferente. Let's go to the next one, please. Son los obstáculos. ¿Qué cosas son los obstáculos? Let's go to the next one. El libro de los Hechos nos enseñan que en la vida cristiana estamos en una carrera que se parece más a correr con barreras o con obstáculos que una carrera marcada por una pista despejada, sin obstáculos, estorbos ni barreras. A veces nosotros queremos, ¿no?, que la vida sea simple, sencilla, sin problemas, sin angustias y sin dificultades. Pero muchas veces nos tenemos que dar cuenta de que cuando abrazamos la fe de Cristo, cuando tomamos ese camino angosto, ese camino estrecho, no va a ser sencillo.
Si probablemente tú has tomado una decisión sincera de seguir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, debes de darte cuenta que las decisiones que tú estás tomando por agradar a Dios van a llevarte a tener o a enfrentarte con obstáculos. Obstáculos de repente con tus amigos, ¿no? Ya no puedo ir a tomar porque va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Ya no puedo estar yéndome al club o yéndome a la discoteca o yéndome al baile, ¿no? Porque mi cuerpo no está hecho para poder adorar placeres, sino que mi cuerpo está hecho para poder adorar y presentarlo, como dice Romanos 12:1, como una ofrenda fragante a la presencia de Dios. Cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones por Cristo, muchas veces vamos a tener que enfrentar obstáculos en nuestra vida, porque no es un camino fácil, es un camino difícil. Es más, yo me atrevo a decir que es un camino imposible de seguir sin la ayuda de Dios, sin el Espíritu Santo obrando en mi corazón. Vamos a encontrar obstáculos en nuestra vida que muchas veces el diablo pone. Vamos a encontrar obstáculos en nuestra vida muchas veces que nosotros ponemos delante de nosotros porque son cosas que nosotros hemos hecho. Y muchas veces hay obstáculos ahí porque a veces Dios permite que nuestra fe sea probada. Y nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay obstáculos, hermanos. Y a veces los obstáculos y las barreras están allí por un propósito. Let's go to the next one, please. Los obstáculos y las barreras pueden estar allí con un propósito. Let's go to the next one, please. El enemigo puede poner algunos obstáculos allí también para obstaculizarnos. Y algunos obstáculos están allí porque hay otras personas que muchas veces lo ponen ahí. Let's go to the next one, please. Y algunos obstáculos pueden ser solo una parte normal de la vida. Algunos obstáculos pueden estar allí por nuestras propias acciones. No, pastor, yo soy una blanca paloma. Lo cierto es que muchas veces los errores o las decisiones que tú tomas, no queriendo agradar a Dios, o a veces queriendo agradar a Dios, se pueden convertir en un obstáculo para que puedas seguir avanzando. Déjame enfocarme por unos segundos simplemente en las decisiones que a veces nosotros tomamos. Por ejemplo, puede ser de que de repente un pecado que tú hayas cometido en el pasado, que de repente viene al presente, o se genera, por así decirlo, en una barrera para que tú puedas seguir adelante. Y el mejor ejemplo creo que de esto está en la vida del rey David. El rey David no debería de haber liderado a Israel a la guerra, pero sin embargo dice que se queda en su techo, en la azotea, mirando, ¿no?, a Israel. Y oh casualidad, comienza a ver a esta mujer que estaba tomando un baño. El rey David, lleno de lujuria, va, la toma a ella, se acuesta con ella y, digamos, la mujer queda embarazada. Y no solamente se queda ahí, sino que él después ordena que el esposo de ella vaya a la guerra y da instrucciones al capitán que estaba al mando de las tropas de Israel para que cuando vayan al ataque, las tropas retrocedan y lo dejen a él solo para que sea una presa fácil del enemigo. Evidentemente, hermanos, el pecado de David, lo que él hizo, ¿no? Porque no le puede echar, no, que Satanás, él decidió tomó la decisión de poder, digamos, realizar esta ofensa contra Dios. Su pecado no solamente se queda ahí, sino que atrae consecuencias. Y una de las consecuencias, ¿no?, fue de que Dios en su misericordia decide llevarse, por así decirlo, al hijo que iba a nacer de la unión de David y de Betsabé. Pero sin embargo David entiende muy bien y siempre él se humillaba cuando, por ejemplo, el profeta Natán viene y lo confronta con su pecado. David no lo oculta, sino que David admite su pecado y le pide a Dios misericordia y le pide a Dios perdón. Las consecuencias, evidentemente cuando él se arrepiente, Dios perdona, pero hay consecuencias a veces que nosotros atraemos con nuestros pecados y con nuestras acciones.
Muchas veces hay personas que se quejan, no, ay, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy allá? Y muchos de esos desafíos que esa persona está pasando son por problemas que han venido de decisiones mal tomadas, ya sea en los problemas sentimentales, de repente estás con una persona que no deberías de haber estado, pueden ser problemas financieros también, y sobre todo ahora en el tiempo de la pandemia esto se vuelve mucho más crítico. Hay personas que de repente no tratan de llevar un estilo de vida que no deberían de llevar con la única intención de complacer su ego y su carne y después terminan estando en problemas financieros. Entonces, hay problemas que a veces nosotros mismos, hay barreras que a veces nosotros mismos nos ponemos en medio o ponemos delante de nosotros que nos impiden seguir a Dios. Y tenemos que tener eso en cuenta. Let's go to the next one, please. Dios podría poner algunos obstáculos también para sus buenos propósitos. ¿Dios también puede hacer eso? Yo creo que sí, porque a veces Dios puede glorificarse en medio de todas esas circunstancias. Let's go to the next one, please. Vamos a Hechos 28 y vamos a leer los versos que están antes. Dice, no estaban de acuerdo entre ellos y comenzaron a irse después de que Pablo hizo esta declaración final. El Espíritu Santo les dijo la verdad a sus antepasados cuando dijo a través del profeta Isaías, ve a este pueblo y dile, siempre oirás, pero nunca entenderás, siempre verás, pero nunca percibirás. Interesante que Dios diga eso, ¿no? Y quizás Dios pone estos obstáculos para que el pueblo mismo pueda venir a Dios y pueda el pueblo, digamos, buscarlo a Dios para poder entender las cosas. Pero Israel no lo hizo. Let's go to the next one, please. Porque el corazón, dice, de este pueblo se ha vuelto insensible y se les ha embotado los oídos y se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. La razón por la cual el pueblo no estaba queriendo entender era porque ellos mismos habían, digamos, embotado, dice, los oídos y se habían vuelto insensibles a Dios. El pecado cumple este rol en la vida de un ser humano. Cuando se aferra al pecado, se vuelve insensible a Dios. Cierra sus oídos, cierra sus ojos para no ver lo que Dios está queriendo hacer. Y Pablo está diciendo, Israel, tú estás bajo esta categoría. Tú no quieres escuchar la voz de Dios, tú no quieres abrir tus ojos y por lo tanto, dice, no vas a poder entender y no vas a poder comprender. Let's go to the next one, please. Entonces, ¿con qué nos quedamos al final con el libro de Hechos? ¿Qué cosa es lo que podemos aprender? Y nos vamos a quedar de tres maneras. Número uno, let's go to the next one. Con lo que nos dice, con lo que no dice el libro de Hechos. Número dos, let's go to the next one, please. Con lo que dice la tradición y otras escrituras referentes específicamente a Pablo. Let's go to the next one. Y número tres, con lo que el Espíritu Santo inspiró a Lucas a escribir y lo que sabemos que sucedió. Let's go to the next one, please. Porque la palabra clave con lo que termina el libro de Lucas es con la palabra sin obstáculos. Y eso es muy, muy, muy interesante. Voy a ir un rato a poder quizás compartir un poco con lo que la palabra de Dios no dice. Por ejemplo, encontramos en el libro de Hechos que no nos dice específicamente lo que Pablo tuvo que pasar durante esos 2 años que él dice que permaneció en arresto. Por alguna curiosa razón, el Espíritu Santo no revela esos detalles y no tenemos, esto es lo último que sabemos de Pablo cuando está en prisión, que ha pasado 2 años y que está él predicando la palabra sin impedimento y con mucha valentía y está enseñando a personas acerca de Jesús. No nos dice, por ejemplo, si se presentó delante de César, no nos dice la escritura eso. Hechos. Ok, lo que no dice la palabra de Dios, una vez más, es que Pablo no se sabe, la Biblia no dice que él se presentó delante de César. La Biblia no dice que en Hechos 28 si Pablo fue liberado. La Biblia no nos dice si Pablo fue asesinado. Entonces, hay cosas que la palabra de Dios no nos dice, ¿no? Entonces,
¿cómo es que podemos obtener esto? Y esto tiene que ver con lo que dicen las tradiciones y otras escrituras acerca de lo que sucedió con Pablo. Por ejemplo, la tradición y las escrituras nos dicen que Lucas escribió este libro algunos años después de que Pablo arribó a Roma. Se cree que Pablo apareció delante de la corte del emperador o ante el emperador y que muchos de la casa del César se convirtieron en creyentes. Sabemos por las tradiciones y por otros escritos que Pablo llegó a completar, digamos, la misión de Jesús y testificó en Roma, y que la iglesia no, digamos, cuestionó lo que el ángel le reveló a Pablo, lo que Pablo tendría que hacer. ¿Recuerdan lo que vimos hace algunas semanas? Que Pablo tenía que comparecer delante del César. Ahora, muchos estudiosos piensan que Pablo fue liberado luego de Hechos 28 y que muy probablemente él visitó iglesias y que fue una vez más a la isla de Creta, donde dejó a Tito, ¿no? La carta de Tito nos dice que lo dejó a cargo y le dijo a Tito que pudiese poner, ¿no?, ancianos para que ayudaran a gobernar la iglesia en Creta. Es muy probable también de que Pablo volvió a Éfeso y que dejó ahí a Timoteo a cargo dentro de esa obra como el pastor de Éfeso. Y también es muy probable que Pablo se haya embarcado en un cuarto viaje misionero y que el destino en esta oportunidad haya sido España. Pablo escribe su deseo de volver, ¿no?, a este lugar en la carta de Romanos. Muchos también eruditos, ¿no?, estas personas que estudian la palabra de Dios, aún creen que Pablo llegó a visitar Britania, ¿no?, donde se encuentra hoy en día Gran Bretaña, y que predicó ahí, pero esto es una especulación porque no hay suficiente material que pueda dar soporte a esta especulación que algunos estudiosos tienen. De cualquier caso, hermanos, lo que es claro es que Pablo eventualmente fue una vez más arrestado y que la tradición dice de que él fue arrojado a un pozo, ¿no?, que le llamaban la prisión de Mamertine o Mamertime, y que muchas personas pueden ver si de repente usted viaja a Roma, puede darse cuenta, ¿no?, que es este lugar donde está el pozo donde arrestaron a Pablo. Y es muy probable que él escribe la segunda carta a Timoteo desde este lugar porque las condiciones se dan. Esta prisión es fría, los prisioneros estaban aislados y muchos de ellos luchaban con problemas, ¿no?, de soledad. También la tradición dice que él fue liderado a las afueras de Roma para poder ser ejecutado en la primera semana de la primavera y que fue decapitado ahí. Algunas personas se preguntan por qué Lucas escribió tanto de la vida de Pablo, pero no escribió acerca del final de la vida de Pablo. Muchos estudiosos tienen especulaciones que quizás Lucas estaba pensando en escribir una carta más y iba a ser parte de una trilogía, pero por alguna razón muchos creen que sí escribió esto, pero la carta nunca fue, digamos, tomada como inspiración de Dios o tomada dentro de la lectura que se hacían en las iglesias primitivas y por lo tanto quizás no fue preservada. Y también algunos creen que el libro de Hechos fue escrito en defensa, ¿no?, de Pablo para que él lo pudiera usar en su juicio, ¿no?, como un testimonio del trabajo misionero que él había hecho y que no estaba, digamos, enfrentando o haciendo afrenta al pueblo judío. Así que muchos creen eso también. Es difícil poder ver, digamos, por qué Lucas quizás no escribió esto, pero lo que sí podemos estar de acuerdo, hermanos, es que en la providencia de Dios y en la sabiduría de Dios, Dios fue el que pudo hacer esto posible porque Dios inspiró su palabra. Y esa palabra es la que ahora usted y yo tenemos. Así que llegamos al tercer punto con lo que nos quedamos de Hechos. Es que el Espíritu Santo inspiró a Lucas a escribir
lo que él pudo presenciar. Hechos 28, 30 y 31 nos dice una vez más que por 2 años Pablo se quedó en esta casa rentada, recibiendo a muchas personas que iban a verlo, y predicaba libremente y sin temor acerca del reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, let's go to the next one, please. La palabra clave una vez más, ¿cómo termina el libro de los Hechos? Es sin obstáculos. Let's go to the next one, please. Los obstáculos y las barreras no frenaron ni obstaculizaron el evangelio, tampoco lo hacen ahora ni lo van a obstaculizar mañana. Digamos, la palabra de Dios va a continuar predicándose, va a continuar avanzando. Let's go to the next one, please. Pablo siguió haciendo lo que sabía y debía hacer sin importar las circunstancias. Y eso es lo otro, hermano, que pasa cuando estamos realmente pasando por problemas y enfrentando situaciones difíciles, es de que no hacemos lo que debemos de hacer, no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, sino que simplemente nos dejamos llevar por el dolor, por el problema, por la aflicción que estamos nosotros atravesando. Pero lo que podemos ver es que Pablo no le importó eso, sino que él seguía hacia adelante. Y quizás esa es la palabra que hoy me gustaría reafirmarte a ti en esta mañana. No importa la circunstancia que estés pasando, pero Dios te dice ahora, en el nombre de Jesús, continúa adelante. Yo estoy contigo, yo no te he dejado. Vamos para adelante. Cuando estamos enfrentando problemas, lo primero que hacemos es retroceder o quedarnos donde estamos. Y Dios no quiere que te quedes donde estés. En el lugar del dolor, Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere continuar llevándote hacia su voluntad y hacia, digamos, lo que Él tiene para tu vida. No te quedes donde estás. En el nombre de Jesús, levántate, camina y anda de la mano del Señor, porque Él no te quiere dejar ahí. Let's go to the next one, please. El encarcelamiento de Pablo fue un obstáculo, pero no fue un obstáculo para el evangelio. Nuevamente, Pablo vio la adversidad como una oportunidad para poder presentar a Cristo. Y quizás eso también ahora nos debe de llevar a nosotros a pensar de cómo Dios quiere movernos, digamos, aún en el medio de nuestro dolor y de nuestra circunstancia, para hacer cosas para su reino. Así que quiero animarte en esta mañana una vez más. No te quedes en el dolor, continúa siguiendo a Cristo. Let's go to the next one, please. Mira lo que dice Hechos 28:31. Con valentía y sin obstáculos predicó el reino de Dios y enseñó acerca del Señor Jesucristo. ¿Podríamos hacer eso cuando estamos nosotros pasando problemas difíciles? Yo sé, vamos a quizás derramar lágrimas, vamos a tener problemas de ansiedad quizás, preocupación, pero sin embargo en oración podemos llevar todas esas emociones delante de Dios y pedirle al Señor que nos ayude. Y nosotros poder enfocarnos donde Dios nos llama, que es de poder testificar a Cristo a otros. Yo creo que Pablo lloró, sí. Yo creo que Pablo tuvo dificultad, sí. Yo creo que Pablo se sintió solo, sí. Pero sin embargo, él perseveró en la misión que Dios le había dado. Es más, Jesús mismo le dice a Pablo, hemos aprendido esta palabra, tarsei, tarsei. Continuemos hacia adelante. Let's go to the next one, please. Cuando choca con barreras en su hogar, finanzas, trabajo y esta pandemia, estos son obstáculos, hermanos. Pero la obra de Dios no está obstaculizada por obstáculos. No importa cuán grandes sean tus problemas y no importa de dónde vengan esos obstáculos. La obra de Dios no para, sino que continúa. Let's go to the next one, please. Dios quiere que sintamos que no importa cuán grande sea el obstáculo, su misión no debe de ser obstaculizada, porque la misión tiene que continuar, tiene que avanzar. Let's go to the next one, please. Entonces, tenemos que animarnos unos a otros, ¿no? A la audacia, a tener confianza en Dios mientras trabajamos donde Dios nos ha puesto. ¿Y donde Dios nos ha puesto? Nos ha puesto aquí juntos en nuestra iglesia Hope. Y Hope en inglés significa esperanza. Dios nos llama a la esperanza que tenemos en Él. Y Dios quiere, mi amado hermano, que la misión continúe. Let's go to the next one, please. Y este es el fin del principio.
Iglesia, estamos atravesando momentos de transición en nuestra congregación y por lo tanto necesitamos, hermanos, que usted se una a la visión que Dios nos está dando. Quiero animarlo en esta mañana, hermano, que pueda continuar orando por la iglesia y que recordemos a través de este sermón que la misión de Cristo tiene que continuar y tiene que continuar con la ayuda de Él, pero con la participación de usted. Así que en esta mañana lo animo, lo invito y le pido, hermano, que continúe sirviendo y siguiendo a Jesús. Vamos a orar en esta mañana para cerrar nuestro sermón. Padre, gracias el día de hoy por darnos tu palabra y por permitirnos, Señor amado, poder proveer para tu iglesia, para tu pueblo, lo que tú, Señor amado, haces siempre en el corazón de los que te aman y quieren seguirte. Poder traer fe, poder traer paz, poder traer esperanza. Señor, estamos viviendo semanas duras, difíciles, con muchas cosas en la economía, en la sociedad. Pero Padre, oramos para que nos ayudes, Señor. El futuro es incierto para los que no tienen a Cristo, pero los que tenemos a Jesús tenemos la certeza de que pase lo que pase, estaremos contigo, estaremos participando de tu reino. Señor amado, ayúdanos a tener esa esperanza viva y a escribir la siguiente parte de Hechos, que sería el capítulo 29, donde tu iglesia continúa brillando a través de Cristo. Señor, gracias en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Church, in this segment, I would like to lead you in communion. So if you are ready, or if not, maybe pause the video and get grape juice and a piece of bread, and then we can have communion. Hermanos, en esta parte me gustaría liderarlos en la Santa Cena. Por favor, si no tienen los elementos, un jugo de uva y un pedazo de pan, haga una pausa y por favor vaya y obtenga los elementos y luego reanude el video y podemos celebrar la comunión. La pregunta sería, ¿por qué hacemos la comunión? Y la comunión la hacemos para recordar el sacrificio de Cristo que Él hizo por nosotros los pecadores, al entregar su cuerpo y al entregar su sangre. Lo hacemos en memoria de Él. One of the questions that we should ask ourselves when we come to the Lord's Supper should be, why do we celebrate, or why do we do communion? Why do I have to participate in communion? And the answer is, we do it because it's a way that we remember what Jesus did for us on the cross by giving His body and His blood. So I'm going to read the scripture and then we are going to participate in communion. 1 Corinthians chapter 11, it says, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night that He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" We're going to take a piece of bread and we're going to take it. Hermanos, vamos a leer 1 de Corintios capítulo 11, verso 23, y dice lo siguiente: "Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en la que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: 'Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí.'" Comemos el pan. Lord Jesus, thank you for your sacrifice. Thank you for being the one that rescued us from sin. Thank you for your body. Thank you for taking my place. Amen. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan
y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Let's drink from the cup. Jesus, thank you for the blood that cleans our many sins. Thank you for Jesus. Father, thank you for giving him. Help us, Father, to live our lives in the light of that sacrifice. Padre, gracias por Jesús. Gracias por el sacrificio y por vertir la preciosa sangre que limpia nuestro ser de los muchos pecados. Y te pido en esta hora que bendigas a los que están participando de la Santa Cena y que nos ayudes, Señor, a vivir para ti. Oramos en el nombre de Jesús. We pray in the name of Jesus. Amen. Dios te bendiga. God bless you. Hermanos, rápidamente con los anuncios en esta parte. El primer anuncio que tenemos para informar es acerca de una votación. Usted va a estar recibiendo un papel o un ballot, le llaman, que va a llegar a su casa para que usted pueda ejercer su voto. Este voto va a ser referente al siguiente pastor que va a estar liderando la congregación. Así que para el 18 de este mes se le va a estar haciendo llegar y usted puede también, una vez que haga la votación, poderlo retornar. Se le va a enviar también un sobre con una estampilla lista para que usted simplemente lo ponga en el mail y pueda ser enviado a la iglesia. Así que ese es el anuncio importante que tenemos el día de hoy. El otro también, hermanos, a partir de este domingo vamos a empezar a ofrecer servicios aquí en la congregación, en la iglesia, en el templo. Así que toda la iglesia está invitada a poder participar. Si usted desea congregarse, por favor déjenos saber, simplemente para poder tener espacio y poder acomodarlo aquí y poder recibirlo también, porque nos gustaría poder contar con su presencia. Amén. Estamos siguiendo todas las medidas de seguridad, 6 pies separados, face mask y también lavarse, digamos, con desinfectante la mano, que los tenemos al momento de recibirlo dentro de la congregación. Pero básicamente es poderle dejar saber esto, hermano. Espero que nos pueda acompañar y voy a cerrar este tiempo con una palabra de oración y orar también por los diezmos y las ofrendas que recogemos cada semana. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por el día de hoy y por esta oportunidad que nos das de poder compartir a Cristo a través de este video. Y te pido, Señor, que bendigas cada vida que nos ha estado viendo, Señor, durante este servicio. Bendice, Señor amado, el corazón, Padre, la familia que nos ve hoy. Y te pido, Señor, también que bendigas las ofrendas y los diezmos que cada semana colectamos. Y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo al dador alegre. Y Padre, los que de repente hoy están pasando por alguna necesidad, que puedas proveer y suplir esa necesidad en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias, Padre, por este día que has hecho para podernos encontrar contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y esperamos tenerte pronto aquí en la iglesia.